Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Acá estamos en el segundo estudio bíblico de escatología, que estamos estudiando Mateo 24. La clase anterior dijimos que Mateo 24 no era para la iglesia, sino que era para el pueblo judío. El pueblo judío ya, en Mateo 24, la iglesia de Jesucristo ya no se encuentra en Mateo 24, ya la iglesia fue arrebatada. Así que se acuerdan que estuvimos leyendo el Mateo 24, verso 20, donde dice que no sea ni en invierno ni en día de reposo cuando huyamos, o huyan, mejor dicho, porque le habla al pueblo judío. Si Dios quiere, nosotros para esa época vamos a estar en la boda del Cordero. Nosotros no tenemos que huir de nada, sino que esperar solamente el arrebatamiento. Así que bueno, si usted quiere saber qué pasa en Mateo 24:20, vea el video 1 y 2 de Mateo 24:20. Así se llama el video, Mateo 24:20, estudio 1, parte 1. Así que véalo. Bueno, hoy día vamos a leer Mateo 24, verso 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. En la Biblia interlineal, que es en griego, no dice fin del siglo, sino que dice y del fin de esta era. Y del fin de esta era. Acá yo les voy a mostrar. Es una Biblia que ustedes la pueden comprar. Es una Biblia interlineal donde usted va a poder comparar, ¿no es cierto?, lo que dice la Casiodoro de Reina, la Reina Valera, que es la más semejante a los papiros, a los rollos, a la escritura verdadera, ¿no? Entonces usted ahí lo va a poder comparar con este libro en griego, que es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 2 tomos, porque el Antiguo Testamento se escribió en arameo y en hebreo. El Nuevo Testamento, que es el Nuevo Testamento se escribió en griego, el griego koiné, a excepción del libro de Romanos, que se escribió en el griego ptolomaico, que era un griego jerárquico, un griego jurídico, porque ese libro fue a parar a Roma justamente, y era donde estaban todos los eruditos, los filósofos, los poetas y bueno, todos pensadores de aquel tiempo. Entonces bueno, sería lindo que usted se pudiera comprar, si es posible, una Biblia interlineal. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchas diferencias entre las Biblias, especialmente la NBI, la Nueva Versión Internacional. Esa Biblia no la compre. Es una Biblia muy mala, que saca de contexto los textos originales, los despedaza, los hace pedazos. Es más, en la Biblia habla del Hijo de Dios y en la Biblia NBI dice Hijo del Hombre. Hay mucha diferencia cuando habla del Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Después vamos a hacer un estudio aparte para explicar eso. Bueno, y yo les hablé del estudio de hermenéutica, que acá lo tienen. Es un libro que tiene más o menos, calculo, 32, 33 páginas, y yo voy a ver si lo puedo subir ahí abajo en los comentarios o en el link para que usted lo pueda descargar en PDF e imprimirlo. Son los 10 pasos de la hermenéutica. Acá nos enseña qué es lo que tenemos que respetar para poder interpretar la palabra de Dios. Yo le pido que usted abra su corazón y no sea subjetivo. El primer paso de la hermenéutica es léela y léela otra vez, varias veces, leer el texto. Después el paso 2 dice: debes interpretar las escrituras usando el sentido sencillo del lenguaje. La 3 es: reconoce que hablando en términos generales solo hay una interpretación para cada pasaje. Usted sabía que la Biblia, cada pasaje tiene una sola interpretación, no tiene 1000 interpretaciones. Tiene una sola interpretación, pero tiene a su vez 1000 aplicaciones.
Un ejemplo, usted saca la historia de Noé. La historia de Noé fue una historia literal. El arca fue construida literalmente de madera de gofer, y todo eso es literal, y todo eso es, como se llama, uno lo interpreta, tiene una sola interpretación, pero usted le puede dar una aplicación como que el arca es la iglesia, la puerta es Cristo, porque Jesús dijo: yo soy la puerta, y el mar y la lluvia que hubo en esos días pueden ser los juicios de Dios. Los animales de dentro del arca somos nosotros, que cada uno tiene su carácter, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero estamos unidos en Cristo. Es lo único que puede hacer que los animales se junten, o los seres humanos se junten con distintas ideas y pensamientos, es el Señor. Eso lo puede hacer Dios nomás. Que usted vea que un hombre abraza a otro hombre y le da un abrazo fraternal. Así que bueno, y después tiene más, son 10 pasos. Acá el 4 dice: interprétala a la luz del contexto histórico y cultural de los autores y recipientes originales. No se olvide que la Biblia, este libro está, ya se lo voy a mandar para que usted lo pueda ver. No se olvide que la Biblia fue escrito por orientales, y ellos tenían una cultura muy diferente a la occidental, a la nuestra. Vivían en casas muy distintas, y la mayoría de ellos eran nómades, ¿no es cierto?, que vivían de carpa en carpa, en tienda, como vivió Abraham, Isaac y Jacob. Después que Josué conquista Jericó, recién allí ellos empiezan a tener casas hechas de piedra, de barro, de ladrillo, y casas que ya no la podían mover. Y ahí es cuando se hizo estable el pueblo de Israel. Así que bueno, también tengo acá a mi izquierda un libro, un diccionario que es muy bueno. Este diccionario, hermanos, es tremendo, es un diamante, que hay que explotarlo. Y la verdad que el hermano que escribió este diccionario ya hace más de 160 años, en el año 1800 y algo, que empezó a escribir, y como no lo terminó él, lo escribieron otros escritores, otros teólogos, otros biblistas, otros estudiosos de la palabra, pero muy bueno. Si usted lo puede comprar, cómprelo, y la verdad que es tremendo la riqueza que hay en este libro. Yo, cuando tengo que hacer un bosquejo bíblico, un estudio bíblico, uso la Biblia en griego, uso este libro, tengo otras versiones más de la Biblia, versión el lenguaje Biblia Diario Vivir también, y bueno, lo comparo y uno saca mucha sustancia, mucha ganancia. Así que bueno, vamos a ir al mensaje hoy, porque vamos a hacer un programa corto. En Mateo 24, verso 3 dice: y estando él, cuando dice él, está con acento en sustantivo propio, ¿no es cierto? La hermenéutica enseña que tenemos que respetar la gramática. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas señales? ¿Cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En la Biblia original en griego no dice el fin del siglo, sino que dice el fin de esta era. Habla de tiempos. Por eso yo también le decía a usted que usted tendría que hacer un curso de dispensación para poder separar los tiempos y las edades, porque el dispensacionismo es muy importante para la gente que predica. Si usted no sabe mucho de dispensación, va a cometer errores. Va a cometer muchos errores y va a meter todo en la misma bolsa. Usted fíjese que en Levítico el Señor en los mandamientos prohibía comer la sangre, porque la sangre supuestamente era vida. Pero Pablo, cuando predica ahí en el Nuevo Testamento, él dice: cuando vayáis a la carnicería, comprad y comed de todo, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Así que por eso le digo que nosotros vivimos bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Dios. Vivimos en la dispensación de la gracia. ¿Cuándo arranca la dispensación de la gracia? Cuando Cristo muere y resucita para victoria, y Él desciende a la profundidad de la tierra. Estuvo 3 días, que también vamos a tratar de hacer un estudio bíblico de eso, que ¿dónde estuvo Jesús los 3 días que estaba desaparecido? Nadie sabía que Él no estaba en la tumba, pero
el alma de él estaba allá abajo en las profundidades. El cuerpo estaba ahí en la tumba, pero su alma estaba allá abajo en las profundidades. El espíritu de él lo entregó, porque él, cuando dijo Eli, Eli, lama sabachthani, él entregó el espíritu al Padre. Porque todos los seres humanos tenemos que entregar, somos seres tripartitos, que tenemos alma, cuerpo y espíritu, como dice Tesalonicenses. Entonces, cuando una persona muere, primero entrega el espíritu a Dios, quien lo dio, así dice el libro de Eclesiastés, y después el alma es la que o va al descanso, esperando el sonido de la trompeta, o va al infierno. Y bueno, y la carne, nuestra carne, este cascarón se lo comen los gusanos, que sabemos que cuando suene la trompeta será transformado y Dios juntará las moléculas, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, las células, y nos transformará en un cuerpo glorificado. Bueno, acá en esta parte los discípulos le preguntaban cuál era la señal de su venida. Los discípulos no le preguntaban cuál será la señal del arrebatamiento, porque todavía ellos no sabían que iba a haber un arrebatamiento. Todavía no se les era explicado. Entonces, por eso el Señor, en vez de explicarles la señal del arrebatamiento, les explicó la señal de su venida. Por eso Mateo 24 es para los judíos. Acá en el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿quiénes van a predicar el evangelio en ese tiempo? Si se supone que yo, un ejemplo, estoy diciendo que ya la iglesia no está. Pues lamentablemente la iglesia no va a poder cumplir toda la función de predicar el evangelio. Entonces ese término, la consumación de predicar el evangelio, la van a realizar los 144.000 junto a los 2 testigos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 23, que cada cosa en su debido orden. Habla de la resurrección. Dice primero Cristo, luego las primicias y luego los de su venida. Después vamos a hacer un estudio bíblico, porque la resurrección de los muertos será en 3 etapas. Primero Cristo, luego las primicias y luego los de su venida. La palabra de Dios dice ahí que los 144.000 son sellados para que ellos lleven el evangelio en la época de la gran tribulación. Y dice que la muerte no podrá con ellos, e incluso ellos tendrán un sello. La Biblia dice que tendrán un sello en sus frentes, el cual el enemigo y el mal no les podrá hacer daño, hasta que cumplan su cometido, su labor, el Señor le va a dar una orden que ellos tienen que salir a predicar la palabra del Señor. Léalo después en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Ahí sale lo que van a ser los 144.000. Entonces ellos son los que van a hacer cumplir este versículo que hemos leído, el verso 14, que dice: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Qué significa el fin del evangelio? No el fin de la tierra, porque el evangelio tiene un principio y tiene un fin. La Biblia en Corintios dice que pasarán la esperanza y la fe. La fe y la esperanza pasarán, pero el amor permanecerá. Dice que las lenguas cesarán y las profecías se terminarán. Y después en 1 Corintios capítulo 14 habla el apóstol Pablo dice: yo os muestro un camino más excelente. Y habla un ejemplo ahí en el 14 de lo que es el amor de Dios. Amén. O sea que el evangelio va a tener un final. Pero no significa que el mundo se terminará acá, al contrario. Después del arrebatamiento van a transcurrir 7 años de grandes calamidades, y al final de los 7 años aparecerá Cristo en su segunda venida. Yo no lo quiero confundir mucho porque es un tema medio complejo pero es fácil. Yo se lo quiero a usted demostrar en el próximo video, que tal vez hablemos un ejemplo de las 3 resurrecciones. No se olvide que en Apocalipsis capítulo 20 verso 4
y verso 5 y verso 6, dice que bienaventurado, dice, el que forme parte de la primera resurrección. ¿Por qué dice bienaventurado? Porque los que logren irse en el arrebatamiento, que es la primera resurrección, porque en la Biblia en 1 Corintios 15, 23 dice todo en su debido orden. Primero Cristo, que fue la primicia, él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Usted va a decir, ¿cómo? Si primero resucitó Lázaro y resucitó el hijo de la viuda, Elías lo hizo resucitar. Y también hay otro caso por ahí que había un soldado que cayó arriba de la tumba de Eliseo y resucitó. Pero esos resucitaron en carne, como nosotros, y volvieron a morir al tiempo. ¿Me entiende? Pero Cristo, cuando resucitó, resucitó en cuerpo y alma, con un cuerpo glorificado, un cuerpo que es tangible, porque cuando le dijo a Tomás, mete tus dedos y mete tus dedos en mi costado, porque los espíritus no tienen carne ni hueso, y yo sí, pero era carne y hueso glorificado, amén. Aunque la Biblia dice que la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Pero ahí usted se da cuenta, un ejemplo, que cuando Cristo asciende a los cielos, asciende con un cuerpo glorificado. Porque cuando ellos estaban reunidos, Él entraba al recinto, al habitáculo, estando la puerta cerrada. Ese es el bueno. Entonces, ¿por qué Dios dice bienaventurado en Apocalipsis 26? Porque los que logren irse en el arrebatamiento, hermanos, por eso es muy importante, ellos verán a Dios. La Biblia dice en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En ese momento usted va a poder ver a Dios. La única forma de poder ver a Dios es a través de un cuerpo glorificado. Por eso vemos que Moisés nunca realmente vio a Dios. En Hechos capítulo 7, cuando Esteban predica, él aclara, y lo que vio Moisés era una manifestación del poder de Dios, y él estaba viendo al ángel de Jehová. Amén. Que bueno, ese es otro tema aparte, porque en el Antiguo Testamento, cuando habla del ángel de Jehová, habla de Jesucristo. No se olvide que cuando Josué estaba por pasar el Jordán, dice que se le apareció un hombre y él cayó de rodillas. Y ese varón que se le puso por delante a Josué, nunca le dijo, párate porque soy consiervo tuyo, ¿no? Lo dejó que lo adorara porque era Cristo en espíritu. Amén. Usted me va a decir que eso no es imposible, pero acuérdese que cuando a Abraham lo visitan en su tienda, eran 3 seres los que lo visitaron. Amén. Así que bueno, vamos a tratar después de hacer otro estudio referente a eso. Entonces vemos acá que los 144.000 en Mateo 24 son los que en esa época, en esos últimos 3 años y medio de la gran tribulación, o dentro de esos 7 años, ellos van a predicar junto a los 2 testigos, que sabemos que los 2 testigos son Moisés y Elías. Muchos dicen que es Enoc, pero bueno, hay otro estudio aparte que yo quiero hacer y habla de los 2 testigos, porque Enoc es imposible que sea, porque en Hebreos 11, no me acuerdo si es versículo 5 o 6, dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Entonces, si dice para no ver muerte, es porque no va a haber la muerte. Sin embargo, si usted piensa que Enoc es uno de los 2 testigos, usted tendría que rechazar esa idea, porque los 2 testigos, si usted lee Apocalipsis, van a ser muertos y van a estar muertos 3 días y medio en una plaza, y Dios los va a resucitar delante de todo el mundo, que lo va a estar viendo a través de internet y de todos los vía satélite en todos los canales de televisión. Así que bueno, eso sería el significado de Mateo 24, verso 3 y verso 14. Que Dios le bendiga, y lo invito a que siga en la sintonía de este canal para seguir aprendiendo de Mateo 24. Amén. Ya la próxima vez podremos terminar Mateo 24 e irnos a otro tema. Así que Dios le acompañe, Dios le guarde, y pídele al Señor que abra su corazón y su entendimiento. Hasta la vista. Que Dios le bendiga.